Buenas tardes. Sí. Había un niño que decía: Señor, que los malos sean buenos y los buenos sean simpáticos. Bueno, pues vamos a rezar un poco y yo os quiero transmitir el saludo del Papa, con el que estuve el día 16 de diciembre junto con 23 obispos. Era la primera tanda de obispos que íbamos de España, y entonces me dijo que os saludara. No sabe euskera. Digo, yo tampoco sé euskera, santidad, entonces. Bueno, pero él es porteño y yo soy de Castilla, del Cid Campeador. Sí. Bueno, pues entonces rezamos un Padre Nuestro, Gure Aita, Zeruetan zera, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, eman ikusi gaur egunontako ongira. Barkatu gure zerbak, guk ere gure zoru nahi barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu eta aldi gain horrotzen, baina natera gaitzazu gaitzeki. Amen. El Ave María en euskera. Sí. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedein katua zerazu Andre guztien artean, eta bedein katua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Bueno, arratsaldeon guztioi. Ekitaldi honetara etortzeagatik eta Ignazioren liburuaren aurkezpena honetara aurkezpen hau gozatzeagatik. Esan behar dudan lehenengo gauza, Pio Hamabi institutuko zuzendari bezala, da Ignacio eskerrik asko, berriro ere. Decía que lo primero que, como director del Instituto de Ciencias Religiosas de Pío XII, tengo que hacer es agradecer a Ignacio Azcóaga, a don Ignacio Azcóaga, por este nuevo regalo que nos hace. Nada, voy a decir unas breves palabras y luego pues diré cómo va a continuar este acto de presentación del nuevo libro, El liberalismo teológico, el modernismo. Esan duan bezala, bi hitz ateratzen zaizkit barrutik. Eskerrik asko esfortu honengatik, liburu sendoa oparatu diguzu honekin ere, eta pues te quiero dar las gracias también por hacernos pensar, porque la vida cristiana se vive en cuatro dimensiones, la dimensión espiritual, orante, la dimensión comunitaria, la dimensión caritativa, servicial, pero tampoco debemos de olvidar la dimensión teológica, la dimensión de la reflexión, la dimensión de pensar las cosas de Dios. Y esas cuatro dimensiones pues tienen que ir lo más integradas posibles. Tienen que integrarse esas cuatro dimensiones. Pues es verdad que cada uno tendrá más afinidad por alguna de estas cuatro dimensiones. Bien, pero las cuatro tienen que tener un cierto equilibrio. Es más, se tienen que retroalimentar las unas y las otras. Entonces, pues que don Ignacio, pues con su sabiduría, con su esfuerzo, con su estudio, con su reflexión, pues nos haga pensar
nos haga pensar, creo que también hace que en cada uno de nosotros pues haga crecer nuestra vida comunitaria, nuestra vida espiritual y nuestra vida caritativa. Porque la teología no es una realidad que esté separada de las otras dimensiones de la Iglesia. Bueno, bihotzez hori ateratzen zait, ikusten da liburu honen atzetik edo atzean lan handia dagoela, esfortzu handia dagoela, gai pila bat ikutzen dituen liburu bat da, eta, bueno, opari ederra garai hauentzako eta guretzako baita ere. Eskerrik asko. Bueno, paso el turno al propio autor del libro, a don Ignacio Azcoaga, pues que nos dirá lo que él considere. Después del autor del libro, pues tomará la palabra don Arturo García, profesor de Moral en el Instituto, y después, pues para finalizar, pues don Alfonso Chacón, pues tomará también la última palabra. Eskerrik asko. Bueno, lehen eta behin, mila esker, Mikel. Gehiegi izan tezu, egatik, baina, bueno, eskertzen dizut, bai lan handia dago, baina aspalditik. Azkenengo momentuan, pues ja da, laburpen bat egin eta gero ja liburua egin. Bueno, ongi etorri danari, eskertu nahi dizuet batez ere Franciscori, Mikeli, Arturori eta Alfonsori liburu aurkezpenaren aurkitzeko, estortzeko, mi esker. Bueno, sobre el libro, aunque voy a decir algunas cosas que son un poco muy elementales, pero bueno, en primer lugar, el título es El liberalismo teológico, como ya se ha dicho, : el modernismo. Yo, en principio, la idea de fondo era el modernismo, pero se me ocurrió ponerle el título El liberalismo teológico porque el modernismo procede, como vamos a ver enseguida, o por lo voy a mencionar, del protestantismo liberal, que es una rama del protestantismo que surgió en la escuela de Tubinga, en la Universidad de Tubinga en Alemania, en un ambiente protestante, y que desde luego rechazaron lo que era el protestantismo clásico, típico de Lutero, y bueno, rechazaron eso, y también los luteranos auténticos o primitivos no aceptaron ese protestantismo, y por eso se denomina protestantismo liberal. El libro que yo hice anteriormente se titulaba El liberalismo en sus fuentes. Y alguna vez alguno me ha podido decir, porque es verdad, que en aquel libro yo trataba fundamentalmente, primero de las fuentes del liberalismo, que es San Spinoza, pero luego también es verdad que trataba de ¿cómo se llama?, del liberalismo político, ¿no? Es decir, la doctrina política de la Iglesia en los documentos principales de la época, ¿no?, de León XIII, de San Pío X, bueno, primero Pío IX, León XIII, San Pío X, etcétera, ¿no? Y luego, pues con el catecismo de la Iglesia Católica, todo eso. Pero, en principio, el libro estaba más centrado en el liberalismo político, ¿no? De todas formas, es Spinoza el que es la fuente del liberalismo, pero no solo del liberalismo político, sino también del liberalismo teológico. Aunque eso quizá no está tan desarrollado en el libro, pero sí está mencionado. Es decir, Hegel, que es en el hegelianismo en el que se fundamenta el modernismo, fundamentalmente desde su punto de vista filosófico, no tanto en cuanto a la filosofía o el filósofo, como dice el Papa en la encíclica, sino en cuanto a lo que destruye más, por así decirlo, la verdad revelada, que es en la exégesis bíblica, que esa es en la que se fundan precisamente, tuvo su origen precisamente esas exégesis en el protestantismo liberal de la Facultad de Tubinga. El libro este tiene como origen unas sesiones de formación impartidas en los cursos 1995-96
y 2009 y 2010 a un grupo de jóvenes en el ámbito del apostolado a la oración, hoy Red Mundial de Oraciones del Papa. Por eso, bueno, es algo, un material que yo ya tenía, lo he tenido que reactualizar, porque hay muchas cosas que con el tiempo uno las acaba viendo un poco de forma diferente, o de una forma, por lo menos, pues no exactamente igual como se veía en otros tiempos, ¿no? Bien, el término modernismo en el libro se usa pues, de una manera muy concreta, ¿no? Moderno es un término que se ha utilizado para explicar o para señalar un momento o una parte de la historia, ¿no? O sea, es decir, porque en la historia universal se habla de la Edad Moderna, después de la Edad Media viene la Edad Moderna, ¿no? Y precisamente la fecha en la que esto se establece suele ser la conquista de Constantinopla en 1453, con la caída de Constantinopla por los turcos, ¿no? Algunos hablan de la caída del Imperio Romano de Oriente, pero a otros les gusta más decir la caída del Imperio de Bizancio. En el ámbito de la filosofía, la Edad Moderna se suele fijar en el racionalismo de Descartes. Hay otros autores con los cuales yo estoy quizá más de acuerdo, lo ponen antes, ¿no? En Nicolás de Cusa, por ejemplo, en el siglo XV. Y luego también está claro también que es una influencia muy grande, o sea, ya se puede considerar filosofía moderna la escolástica decadente, concretamente con Guillermo de Oca. Ahora bien, entre el siglo XIX y el siglo XX sobrevino en la Iglesia un movimiento que reclamaba una reforma de la doctrina para adaptarla a las exigencias modernas. Durante el pontificado de San Pío X, el magisterio de la Iglesia empleó el término para designar un conjunto de errores doctrinales claramente caracterizados de ese movimiento difuso. Pues bien, en el libro, el término modernismo se emplea en el mismo sentido en el que está empleado en esos textos del magisterio de la Iglesia. El libro tiene una triple finalidad. Primero, examinar las fuentes filosóficas y teológicas que dieron lugar al modernismo dentro de la Iglesia católica, que son las mismas que la del protestantismo liberal. Luego, poner de manifiesto los errores doctrinales sustentados por los modernistas. Hay 3 documentos del magisterio de la Iglesia que están en el libro y que luego en el anexo los he puesto completos, que son el Decreto Lamentabile, que es una lista de 65 errores, la encíclica Pastendi Dominici Gregis, documento en el que se explican las raíces doctrinales de los errores modernistas, y el Motu Proprio Sacrorum Antistitum, conocido con el nombre del juramento antimodernista, y en el cual, aparte del juramento antimodernista, venían ahí una serie de medidas prácticas o medidas disciplinarias, ¿no? Y finalmente, la tercera finalidad del libro es mostrar los remedios doctrinales, no los disciplinares, porque los disciplinares están, diríamos, caducados, ¿no? Ya voy a explicar un momento. Son los remedios doctrinales que propuso San Pío X en su momento, que siguen teniendo vigencia, que son la filosofía de Santo Tomás de Aquino y una exégesis de la Sagrada Escritura que no separe la exégesis textual, la que corresponde a los métodos histórico-críticos, y la exégesis de la fe, la que se conoce con el nombre de exégesis canónica. Y digo que las medidas disciplinarias pues ya no están en vigor, porque las quitó casi todas San Pablo VI, quitó, por ejemplo, el juramento antimodernista, lo sustituyó por la profesión del símbolo niceo-constantinopolitano. Después, en 1988, San Juan Pablo II, con el motu propio Actuendam Fidei, cambió también, o sea, introdujo, aparte mantuvo el símbolo niceno-constantinopolitano y añadió 3 frases. No las voy a explicar porque si no se va a hacer muy largo esto. Y luego se quitó, San Pablo VI quitó el índice de los libros prohibidos y finalmente también suprimió la Inquisición, o sea, el índice, o sea, entonces lo sustituyó por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, algunos debieron pensar que quitando el juramento antimodernista y diciendo, pues suprimiendo, digamos, la Inquisición o el Santo Oficio, no la Inquisición, el Santo Oficio, quitando el Santo Oficio, pues como que el modernismo tenía ya la carta abierta. Pero es que claro, si uno conoce exactamente lo que son las cosas, ¿verdad? Pues si uno, o sea, los modernistas no pueden hacer la profesión de fe
del Niceno Constantinopolitano porque no creen absolutamente en nada de lo que la Iglesia enseña. O sea, eso es lo que está claramente explicado en la encíclica Pastendi. Y yo quiero hacer dos advertencias. Una primera, que yo deseo que este libro no se lea de forma polémica, porque yo no he intentado hacerlo, aunque pues, muchas veces se te puede escapar, ¿no? Pero no quiero que sea polémico, sino lo que quiero es que ayude a reflexionar y a pensar sobre las causas de la situación en la que se ha encontrado la Iglesia a lo largo del siglo XX, no habiendo superado el modernismo, y que hubo una especie de eclosión al llegar al Concilio Vaticano II, ¿no? Y luego, otra cosa que quería hacer mención es que Monseñor Lefebvre utilizó la bandera del antimodernismo de San Pío X contra el Vaticano II, acusando al Concilio Vaticano II de modernista, lo cual no es cierto. El Concilio Vaticano II no fue modernista, ¿no? Hay que recordar que por haber rechazado el valor doctrinal del Concilio Vaticano II, Monseñor Lefebvre fue excomulgado. O sea, quiere decir que no queda ninguna duda al respecto. Contenido y carácter del libro. El libro trata del liberalismo teológico, no del liberalismo político ni del liberalismo económico. Es una obra de carácter filosófico-teológico que muestra que las fuentes del liberalismo teológico, es decir, las del modernismo, se encuentran en la filosofía kantiana, en la filosofía de Comte y en la filosofía de Hegel. Filosofías que, si bien hoy día no tienen la presencia cultural y social que en otros tiempos, han dejado su impronta en numerosos autores católicos que se desvían de la doctrina católica. En la encíclica Pastendi, el Papa hace un análisis muy detallado del modernista, la persona del modernista. Hace una disección, habla del filósofo, habla del creyente, habla del teólogo, habla del historiador, el crítico, habla del apologeta y del reformador. Y bien, a mí me surgió una dificultad, porque quizá ya he mencionado anteriormente. Es decir, la filosofía, el filósofo, cuando explica el Papa cuál es la filosofía del filósofo, habla de que la filosofía del modernista es el agnosticismo. No dice de qué escuela, no dice para nada. Pero la descripción que hace, cuando dice que no se puede conocer nada fuera de los fenómenos, los que conocen la filosofía de Kant saben que es una expresión kantiana. Es decir, de alguna manera los modernistas reciben la filosofía o aceptan la filosofía y el agnosticismo de Kant. Por otra parte, cuando habla del creyente y del teólogo, la encíclica pone de manifiesto que la posición modernista niega el orden sobrenatural e incluso la trascendencia divina, lo que hace concluir al Papa en la encíclica que el modernismo no solamente destruye la doctrina católica o la religión católica, sino toda posible religión, porque si no hay trascendencia divina por el panteísmo hegeliano que está en el fondo, por eso ahí aparece Hegel, tanto en eso como en las exégesis de la escritura está Hegel en el fondo, y ese panteísmo radical impide que pueda haber religiosidad, no hay religión. Por eso a mí me surgía la cosa así. Con el agnosticismo no es incompatible, aunque en Kant es así, pero hay otros agnósticos con los cuales no es incompatible el orden sobrenatural, o con el racionalismo, por ejemplo. Descartes era creyente, por ejemplo, no negaba la escritura ni nada que se le pareciera. Pero en el caso del modernismo esto se llega a unos extremos radicales. Es decir, en filosofía el agnosticismo kantiano, pero también en teología el panteísmo hegeliano. Luego, yo he descubierto en estos dos aspectos, tanto en el liberalismo político como en el liberalismo teológico, he encontrado que lo que hay es una tentación de mundanidad. Porque estos liberalismos encarnan la tentación de mundanidad que aparece precisamente en las tentaciones cuando está Jesucristo en el desierto, ¿no? Cuando el diablo le presenta al mundo y dice: si te postras ante mí y me adoras, yo te daré todo esto, ¿no? En el caso del liberalismo político aparece en la proposición 80 del sílabus. O sea, el sílabus, por si alguien no lo sabe, y el decreto lamentabili
son una serie de proposiciones que condena la Iglesia, unas corresponden al liberalismo y las otras corresponden al modernismo. Bueno, pues son proposiciones concretas. Por ejemplo, las 5 o 6 primeras del sílabus además son casi textuales de la ética de Spinoza. Y luego también hay, pues más adelante, no sabría ahora decir cuál, pero hay alguna otra proposición que está en el Tractatus Teológicos Políticos de Spinoza. O sea, que son clarísimos. O sea, el sílabus es una condena, digamos, o una advertencia del mal que existe en la filosofía de Spinoza con relación a la verdad, al bien, a la justicia y esto. Pero en la última proposición no es una proposición concreta, sino es una proposición genérica, ¿no? Porque dice, la proposición 80, que es la última, dice, el Papa, esto se condena, el Papa debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. Eso que a algunos les puede parecer una exageración y que no le perdona al Beato Pío IX, pero esta reconciliación y transigencia, ¿qué es lo que significa? ¿No? Para lo que yo entiendo. Que se transija con los principios morales que rigen las leyes civiles injustas. Que no se defienda el derecho natural en lo relativo a la familia y a la vida. Que no se establezca, con la Iglesia no puede establecer los criterios cristianos para la educación de la juventud. Claro, estoy hablando de un documento de 1850 y tantos, 60, de 1860, el de Pío IX. Pero claro, hoy, cuando uno sabe qué es la teoría de género, o la educación esta sexual, afectivo-sexual que quieren implantar en las escuelas, pues bueno, uno tiene bien claro que no se puede transigir, ni se puede reconciliar con unas posiciones mundanas de ese estilo, ¿no? Y en el liberalismo teológico pasa lo mismo, son todo proposiciones concretas, pero cuando llega a la proposición última, que es la 65, dice, el catolicismo solo se puede armonizar con la ciencia si cambia sus principios doctrinales por los del protestantismo liberal. Entonces, claro, hoy se sigue acusando a la Iglesia de no armonizar su doctrina con la ciencia por dos razones. Primero, porque la Iglesia reconoce la sobrenaturalidad de la fe y además el carácter racional de la trascendencia divina, lo cual no se da en el ámbito de la ciencia experimental. Es decir, no es que se tenga que reconciliar ni nada, sino estamos hablando de ámbitos diferentes. Lo cual no quiere decir, por esa manía que tienen de que únicamente considerar que la ciencia es la ciencia experimental, que la filosofía no sea ciencia o que la teología no sea ciencia. Son ciencia. Según los principios, uno tiene los principios de la fe, que es la teología, y los otros tiene de la razón, que es la filosofía, que no se puede negar su carácter científico porque, según Aristóteles, era la ciencia por excelencia. Y la segunda razón es porque la Iglesia no acepta los postulados filosóficos del positivismo, del agnosticismo kantiano y del idealismo hegeliano por ser incompatibles con la revelación divina. Y eso se califica de no armonizarse con la ciencia. Por tanto, la Iglesia, para no quedar fuera del saber científico, tendría que suprimir o reinventar la revelación divina. Como podéis imaginaros, no va a pasar, ¿no? Bueno, origen y caracteres del modernismo. El modernismo, desde un punto de vista religioso, procedió de ambientes protestantes. Surgió en el siglo XIX en el ambiente de la filosofía hegeliana de la Escuela de Tubinga. El modernismo se caracteriza por la posición que adopta en relación con la razón y con la fe. En relación con la razón, rechaza la filosofía de Santo Tomás de Aquino, o sea, niega a la razón la capacidad de conocer las verdades naturales requeridas como preámbulos de fe para recibir la revelación divina, que son la existencia de Dios, la creación del mundo y la espiritualidad del alma humana. Y si alguien se ha leído la crítica de la razón pura, sabrá que en las antinomias de la razón están precisamente estos tres aspectos. Y luego, en relación con la fe, rechaza el contenido objetivo de la fe revelada, tal y como la Iglesia católica la recibió y la ha transmitido siempre. Reduce todo el contenido de la fe a puro mito, entendiendo por mito un hecho fantástico y real. Para ser compatible con la razón, requiere ser desmitologizado, es decir, eliminar del contenido objetivo de la fe todo lo que hasta la actualidad ha creído y ha enseñado la Iglesia. El modernismo niega la divinidad de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, los milagros, las profecías, dice que son una invención de la comunidad pospascual. Y luego, los modernistas trataron de demostrar sus afirmaciones por medio de unos métodos de exégesis, denominados histórico-críticos,
que en su momento estaban contaminados de racionalismo y que tendían, o sea, partían de lo que querían llegar, es decir, que no había orden sobrenatural y que no podía haber ninguna actuación de Dios en la historia. Bien, con esto pues he intentado dar una visión más o menos lo más completa y sintética, aunque ya veo que es un poco largo, del libro, ¿verdad? Y luego me quedaba únicamente, por finalizar, dos cosas, que las voy a citar muy brevemente, o si no, cada uno luego las puede mirar si quiere. En el año 2013, cuando Benedicto XVI renunció al papado, hizo un discurso a los sacerdotes, digamos, a la curia romana, ¿no? Y habló concretamente del Concilio Vaticano II. Y en ese, pues explicó únicamente que el concilio únicamente tenía, pues como cuatro, pues, me parece que eran 4 objetivos, que era la reforma litúrgica, la eclesiología, la revelación y luego pues la relación con el mundo moderno y el ecumenismo. Eso más o menos era, les dice eso. Y luego habla de 2 concilios, del concilio de los padres, que está de acuerdo con la fe, y del concilio de los medios de comunicación, que estaba fuera de la fe y que no tenía nada que ver. Bueno, pues en aquella época, que yo la viví, porque era joven, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Se planteaban siempre en los medios de comunicación 2 grupos, progresistas e integristas, algo que era irreconciliable para siempre. Entonces, con el tiempo, cuando uno va pasando el tiempo y va analizando y viendo las cosas con calma y tranquilidad, se da cuenta que ni todos los integristas eran lefebrianos, ni todos los progresistas eran modernistas. Entonces, la solución, ¿cuál es? Precisamente aceptar, diríamos, en su totalidad, ¿verdad?, y con el auténtico contenido del Concilio Vaticano II, sin dejarse de esto de decir, bueno, es que el Concilio Vaticano II ya rechazó toda la Iglesia preconciliar. Eso no es verdad, ¿eh? El Concilio Vaticano II trató de lo que trató, que es lo que he citado brevemente de lo que dijo Benedicto XVI. Y en consonancia con esto, resulta muy luminoso y muy interesante el discurso que hizo San Pablo VI en el año 1972, cuando dice que se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y aludiendo al Vaticano II dice: se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre, y se siente fatiga en dar la alegría de la fe. Se pregunta, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso. Digo su nombre, el demonio. Creemos que en algo preternatural, venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto más o menos quiero terminar. Es decir, voy a decir una cosa más, perdonad, porque cuando estaba preparando esto, yo me he acordado de don Sebas Goñi, sacerdote de la diócesis, para mí entrañable y muy querido, ¿no? Y bueno, pues bueno, ya sé que pues se le reconocieron muchas cosas por escrito, pero yo consideré que no era suficiente, aunque luego no he conseguido hacer ninguna otra cosa más, ¿no? Pero sí quiero pues recordar que con él tuve unas conversaciones por teléfono que duraban más de 1 hora y en las que hablamos de estos temas, y que él me decía, ten mucho cuidado con este tema, concretamente. No te metas en el jardín, en ese jardín, porque es un tema polémico, indudablemente, que puede serlo. Yo he pretendido en el libro dejar toda polémica a un lado, porque además no tiene por qué haber polémica, sino que tiene que haber es una búsqueda, ¿no?, pacífica de la verdad, para encontrar cuál es realmente el camino que la Iglesia quiere, ¿eh? O sea, que en estos tiempos, por ejemplo, también, que la gente critica lo que le da la gana. Yo he conocido decir que Pablo VI era hereje, yo ese santo, ¿eh? O sea, ahora, por más que me digan del Papa Francisco lo que quieran, pues es el Papa Francisco, está claro. O sea, hay que decir que no, y no hay vuelta de hoja, o sea, hay que decir, y ese es el camino por el que yo creo que hay que seguir. Bueno, y muchas gracias y perdón.
al final salen las cosas. Bueno, yo voy a intentar hacer, porque le he preguntado antes a Ignacio cuánto tiempo. El libro me ha interesado. Él ha dicho que una de las cosas que pretendía era ayudar a pensar, y ciertamente a mí me ha hecho pensar. Y cuando me dijo, oye, pues tienes que exponer y tal, bueno, me puse a escribir un poco críticamente, me han salido 6 folios. Por supuesto me ha dicho, de eso ni hablar, que no tienes tanto tiempo, porque esto es 1 hora y pico. Pero he dicho, no, es que esto no es para hablar a la gente, sino es para ti un poco la impresión. En primer lugar, como antes ha dicho Miquel, gracias, Ignacio, por tu obra. Merece la pena leerla. No es fácil leerla. Hay que conocer un poco la filosofía y la teología. Pero en la medida que uno va entrando, se siente que no puede dejarlo de leer. Y además, gracias porque como anexos ha puesto todos los documentos de esta época más fundamentales para entenderla. Normalmente tienes que ir, ahora con internet es bastante fácil, pones esto y te sale y todo, pero no tienes demasiada confianza si ese es el texto o no. Aquí los tenemos a mano, por lo tanto ya es una ayuda muy buena para poder pensar y trabajar y conocer los documentos de primera mano. Él lo ha hecho de una manera brillante. Yo no intento más que contextualizar cultural, teológicamente, el momento que trata, porque me parece que es importante, porque nos ayuda incluso a entender algunas de las decisiones que se toman y que normalmente, mirados con 100 años después, dices, ¿y esto era la decisión, la manera que habría que tomarla? En aquel tiempo, con aquella mentalidad y todo esto, sí. Hoy quizá actuaríamos de otra manera. Además, me interesa destacar algo que muchas veces se confunde. Hay 3 términos que hay que saber distinguirlos porque no todos tienen la misma visión. Laico, laicidad y laicismo. Laico, en el primer tiempo, era el no clérigo, pero después, con toda la filosofía, ya a partir de finales del siglo XIX, comienzos del XX, laico empieza a decir el no creyente en Dios. Laicidad es el reconocimiento y el respeto mutuo en las 2 esferas de la vida política y la vida religiosa. Saben a veces colaborar en aquello que a los 2 les compete. Por ejemplo, la enseñanza. Digo la enseñanza porque es un lugar muy claro, donde desde la institución política hay unos intereses, pero también desde la institución religiosa dice, yo no puedo dejar que la gente no sepa que existe Dios y que hay una visión de Él y que tenemos... Luego ya veremos cómo habrá que hacerlo y tal. Bien, eso es otro tema. Pero sí es importante que se sepa colaborar. O, por principio, muchas veces desde el poder político se dice, todo aquel que se confiese religioso en la religión que sea, es ciudadano de segunda. Porque aquí él va a intentar que su manera de entender la vida y todo lo demás domine, y sin embargo a nosotros nos interesa que ninguna visión ideológica, como nos llaman, tenga preferencia. Y en tercer lugar, laicismo, que es la actitud positiva
y activa de rechazar la fe trascendental y todo lo que proviene de ella. Por lo tanto, propugnará la separación total entre Iglesia y Estado. La Iglesia forma parte de una cuestión privada. No tiene que tener ninguna presencia en lo público. Incluso negaremos que pueda desarrollar su actividad salvo al interior de los templos. De ahí viene esa expresión de ¿cómo era? A la fe y todo eso a la sacristía. En la vida social no tiene que intervenir ninguna, lo que ellos llaman ideología. Nosotros decimos convencimiento de fe y de una manera de entender la vida. La implantación del laicismo, tanto por medio de leyes como por la lucha contra la dimensión pública de la fe en ocasiones, ha llevado a la persecución religiosa. Y esto se hace de muy distintas maneras dependiendo del estilo de régimen político que haya. Desde abordar directamente el ir contra los que se consideren, en nuestro caso, cristianos, o en general religiosos y que en profesión, hasta negar la posibilidad de presencia en la vida social, o decir, porque tú tienes esta confesión religiosa, no puedes acceder a ningún cargo público, como se hace en otros lugares. Bien, me estoy alargando más de la cuenta. ¿Cuál es el contexto cultural teológico? Como bien ha explicado Ignacio, el liberalismo filosófico tiene como base la Ilustración y el racionalismo, pretendiendo colocar al ser humano en el ejercicio de sus facultades como centro de todo, y desde el ser humano definir todas las cosas, para reafirmar así su libertad. Guiados por las leyes del pensamiento, investiga y construye autónomamente la realidad. Pone la idea de libertas como base y norma ideal para cualquier orden de la vida social, aunque su concepto de libertad está acuñado dentro de una antropología individualista. No es personalista. Y esto va a tener sus consecuencias, que va a dar lugar a todo, por ejemplo, al liberalismo desde el punto de vista económico. El siglo XIX es objeto de grandes revoluciones, empezando, aunque pertenece al finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Pero están todos los avances científicos, tecnológicos y del pensamiento. Todo ello producen cambios de todo orden y con graves consecuencias tanto a nivel de persona como a nivel de sociedad. En esta época, en gran parte de la Europa cristiana, el trono y el altar se apoyan mutuamente. El catolicismo vuelve a ser religión de Estado y después de los años de revolución se propone la recristianización de las masas populares. En Francia aparece el galicanismo, convirtiendo a la Iglesia en un aparato más del poder y a los sacerdotes en funcionarios. Se van a oponer al ultramontanismo que busca la independencia de la Iglesia y fortalecer la figura papal. En el mundo de la Reforma se introduce el racionalismo en la teología, para así hacerla aceptable al mundo científico. Y hay muchas veces que este racionalismo le lleva a la teología a cambiar muchísimo los que son principios de la fe cristiana. En la segunda mitad del siglo XIX, que ya el espíritu laicista domina, se emprende una lucha contra la Iglesia. El canciller Otto von Bismarck
le da un significativo nombre, Kulturkampf, es decir, lucha por la cultura, como choque de dos concepciones de civilización. En la base del modernismo está una antropología esencialmente opuesta a la que tiene el cristiano. Invoca otras luces que no sean las de la fe e inmediatamente le va a llevar a pretender desembarazarse de la fe como si se tratara de una venda que se ha puesto en los ojos y que impide ver la realidad. No acepta lo trascendente. Se habla el conflicto entre creer y no creer. Bien. El modernismo, que está derivado de aquí, en primer lugar se denominó nuevo catolicismo, porque la pretensión de ellos era volver a redefinir con la filosofía del siglo finales del XIX, comienzos del XX, la línea que tenía que seguir el catolicismo. Pretende una reforma de la Iglesia en todos los campos, en el bíblico, en el teológico, en el espiritual, en la relación con la sociedad, con la pastoral, para responder a las inquietudes del momento. Pero ello le va a llevar en algunos casos, y en muchos, sobre todo en la zona de Alemania, a que, asumiendo el modelo liberal protestante, vaya en contra de principios básicos de la misma fe católica. Bajo el nombre de modernismo se dan diversas corrientes o tendencias. No voy a entrar en todo ello, pero ya está. En Francia es muy importante la figura de Alfred Loisy, que vivió entre 1857 y 1910. Aparece como el modernista por excelencia. Loisy deseaba construir un sistema defensivo de la fe, de manera que ella tuviera que ser reconocida por los no creyentes. Pero precisamente buscando la racionalidad, le lleva a olvidarse o a suprimir o a poner entre paréntesis aspectos fundamentales, esenciales de la ortodoxia católica. En 1902 publica L'Évangile et l'Église, que se puede considerar como una pequeña apología histórica del catolicismo ilustrado, superador del sistema romano, y es un libro que tiene un éxito increíble en los ambientes culturales franceses, alemanes, etc. En este libro afirma que la revelación no es una comunicación directa de Dios a la humanidad, que no existen verdades inmutables, sino que solamente son experiencias personales de Dios. Incluso hace un análisis de los libros de la Biblia y, por supuesto, dice: eso no tiene nada que ver con Dios. Son reflexiones que hacen distintos creyentes donde expresan su fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo mismo ocurre con la Iglesia. La fundación de la Iglesia fue voluntad del Cristo inmortal, no una intención manifestada por Jesús antes de su pasión. Lo único que tiene que hacer la Iglesia es continuar la obra del Señor en la fase de la llegada definitiva y gloriosa del reino de Dios esperado. Pero es una construcción posterior, no tiene nada que ver con el Jesús histórico. En Gran Bretaña destaca el jesuita George Tyrrell,
que vivió de 1861 a 1909, que es el místico del modernismo. Pone la oración en el centro de la vida cristiana. Y todos decimos, pues qué bien, sí, pero ¿cómo entiende la oración? ¿Qué es? Aquí viene el problema. Es que esto nos está ocurriendo también en nuestro hoy aquí. No, si reza mucho, sí, pero ¿qué reza? ¿Cuál es el contenido? ¿Hacia dónde quiere ir? El modernismo pone en tela de juicio muchas de las cuestiones nucleares en la Iglesia católica, los dogmas, las instituciones, la moral. Bien, voy a saltarme. También es importante cómo se difundió popularmente el modernismo. Por ejemplo, algunos ya lo habréis leído, la novela de Antonio Fogarazzo, El Santo, que está escrita en 1905, en la que el protagonista denuncia ante el Papa 4 espíritus del mal que han invadido la Iglesia. La mentira, con lo cual se cierran los ojos a la luz de la ciencia moderna, la dominación, que transforma la autoridad paternal en dictadura, la avaricia, que insulta a la pobreza evangélica, el inmovilismo, con temor hacia cualquier progreso. Yo cuando leí este libro, hace ya bastante tiempo, decía, pues es muy actual. Yo lo leí después del Concilio Vaticano II. Decía, porque muchas veces es lo que se está intentando, mantener un estilo de iglesia. Decía en este libro, la acción social, el apostolado, vale mucho más que la fe en los dogmas, la obediencia ciega, etc. Y había una separación, como esto vale más, pues esto sí, lo demás no. No sabían unir las dos cosas. Se abre un abismo infranqueable entre el pensamiento moderno y el catolicismo. Y a aquellos pensadores cristianos que buscan tender puentes, se les va a castigar, ya que predomina un encastillamiento en las posiciones tomadas. Los sacerdotes católicos, formados para ser profundamente piadosos y apartados de la realidad normal de la gente, están muy poco preparados para el diálogo y para esa confrontación, y entonces lo que hacen es replegarse, y la Iglesia se va separando cada vez más de la sociedad. Algunos católicos plantean, ¿es posible reconciliar pensamiento moderno con el hecho religioso? Y vuelvo al modernista por excelencia, Alfred Loisy, y dice, es necesario adaptar la religión católica a las necesidades intelectuales, sociales y morales del tiempo presente. Loisy fue excomulgado en 1908. Sin embargo, en la Iglesia existía el peligro de dejarse contaminar por aquello que se quería combatir. Y así lo vemos en muchos de los aspectos de la reacción católica. Ignacio ha explicado, yo ya no voy a entrar en todo ello, pero sí es muy importante ver cómo entre unas tendencias y otras al interior de la Iglesia católica, muchas veces representadas por instituciones como órdenes religiosas, por ejemplo los jesuitas y los dominicos, cómo se enfrentan entre ellos. Bien, termino porque ya me han señalado que me he pasado un poco del tiempo. El modernismo suscita una serie de cuestiones que es necesario responder. Por ejemplo, hoy lo estamos viendo y se están respondiendo. El carácter relativo de las expresiones de la verdad. Pero todo es relativo.
¿O hay algo que se mantiene, es constante, aunque se diga de forma distinta, pero eso permanece? ¿Cómo se manifiesta esto en la Sagrada Escritura? O la relación entre la historia humana y el dogma. El empleo de los diversos métodos críticos en la exégesis. El texto que nos ha presentado el profesor Azcuaga describe brillantemente este convulso periodo. Con lo cual, leyendo el libro, pues uno se entera algo más de qué pasó. Pero creo que no hay que confundir planos. El rechazar fórmulas teóricas que no casan con los principios de la fe no debe ser motivo para negar el progreso científico, en la medida que éste se ajusta a una buena antropología, poniendo al ser humano, a toda persona, como el fin de la acción y no verlo nunca como medio. Creo que el modernismo no debe ser considerado como una herejía en sentido estricto, sino como una corriente de personas unidas por el deseo de cambio al interior de la Iglesia, aunque con muy diferentes posiciones teóricas y prácticas. Algunas de estas cuestiones que fueron duramente combatidas en el periodo de la historia eclesiástica al que estamos hablando, hoy están admitidas, principalmente en el campo de la exégesis. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, que precisamente hoy ya se admite como normal la existencia de géneros literarios para interpretar bien, correctamente, la Biblia. Así lo dice la misma congregación de la Biblia, en su documento, y sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, dentro de la Iglesia Católica se decía, no es posible, porque eso es relativizar todo. Muchas de las posturas hoy podemos aceptarlas bien. Una exégesis meramente científica que prescinda de la fe no se puede aceptar, porque no es la manera más adecuada para hacer una buena lectura de la palabra de Dios. Lo mismo respecto al progreso científico. La Iglesia se opuso muchas veces a los avances científicos, técnicos, no porque fueran en contra de la persona, sino porque iban en contra de la manera que ella entendía en aquel tiempo a la persona. Y me viene a la cabeza lo que Galileo, cuando tuvo ante la Inquisición que presentarse, pues claro, él estaba diciendo el cielo, todo no puede ser y tal. La respuesta porque decía, la Biblia dice que el cielo es así, la tierra está en el centro, todo gira en torno a la tierra, y Galileo tuvo que contestar. Bye. Termino ya. La Biblia nos ayuda a saber cómo se llega al cielo, no cómo es el cielo. Pues termino. Gracias, Ignacio, porque nos has ayudado a entender un poco mejor este momento de la historia de la Iglesia. Eso sí. Espera, voy a buscar allí. Ponte, ya te he puesto. Yo no voy a extenderme porque después de estas intervenciones tan eruditas de los profesores Azcuaga y García, yo no tengo mucho más que decir. Lo que sí os digo es que os invito a leer el libro. A mí me ha ayudado también para reflexionar, he tomado aquí algunas notas y demás. Y os invito también a que leáis ese documento que a mí me hizo mucho bien en la época en que me formaba, en la Passion di Dominici Gregis, que es un documento maravillosamente redactado. Un profesor de historia siempre nos decía que las tres obras maestras del magisterio de la Iglesia, por su contenido teológico,
eran la carta escrita por el Papa León al Concilio de Calcedonia, el Tomus ad Flavianum. Después, el segundo, el documento de justificaciones de la sesión sexta del Concilio de Trento, y la encíclica Pascendi. Son tres documentos de una carga teológica muy importante. Por eso, en el libro encontráis la presentación de la encíclica de manera... y después está en el anexo recogido el texto. Os aconsejo que lo leáis. El libro está escrito, desde el principio se ve que la preocupación del profesor Azcuaga es presentar la verdad de la fe. Dice, conviene señalar que la ortodoxia, rectitud de la fe, no puede quedar desvinculada del precepto de la caridad ni de la misericordia, con la que los cristianos tenemos obligación de tratarnos. Es decir, exponer la fe no quiere decir... se puede discutir el contenido de las enseñanzas del otro, siempre con un gran respeto y cariño a la persona. Para que se pueda entender qué es el modernismo, a mí me basta esta frase que está recogida de la encíclica y comentada por don Ignacio. La fe, principio y fundamento de la religión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por indigencia de lo divino. Bueno, aquí yo creo que en esa frase está contenido prácticamente la raíz, el fundamento de todo lo que es el modernismo. La fe nace de mí, nace de esa necesidad de Dios que tengo. No tiene nada que ver, en principio, con la revelación. Entonces, claro, es muy difícil aceptar el modernismo. Sí, por supuesto, las aportaciones en cuanto a la exégesis ya está hecho. Gracias a Dios, ya introducido en la Iglesia, en la teología, no hay ningún problema sobre este tema. Y no sé exactamente qué más podemos recibir del modernismo, porque me parece que fundamentalmente con esa base poco hay que hacer, porque o aceptamos la revelación o no. Ese planteamiento no acepta la revelación. Me parece que va a acabar siendo un diálogo de sordos, porque es que si la religión nace de ti, yo digo, sí, está en mí, pero viene de fuera, viene de la revelación. El Señor me dice, las cosas son así, y yo las acepto, y entonces intento vivir eso que el Señor me ha enseñado con la fe, con la caridad, con las demás virtudes. Pero que la religión sea algo que nace de un sentimiento, perdón, no, eso yo no puedo recibirlo como verdadero. Bueno, yo no tengo tampoco nada más que comentar. Precisamente he gozado, he disfrutado leyendo las páginas que, hablando de yo lo que llamaría la teología del sentido común, la teología de Santo Tomás de Aquino, las páginas que se recogen del profesor Francisco Canals, que realmente son unas píldoras de sentido común, de metafísica y de realidad que me reconforta con la filosofía, ciencia que yo no practico, ¿no? Pero, yo no tengo nada más que decir, sino invitaros a que leáis y meditéis, penséis sobre el contenido de este libro y que os ayude también a aceptar que la fe es una realidad que se basa en que Dios se ha revelado, que Dios es infinito amor, que nos quiere, que quiere nuestra salvación, que quiere nuestra felicidad, y se ha dejado ver. Y la religión no es algo que sale de mí inventándome un Dios, no, eso no puede ser. Es que duele mucho que se piense que Dios es lo que yo fabrico. No, por favor. Yo digo algo, después de lo que han dicho, ¿verdad?, estos sabios, sobre todo aquí el doctor Arturo García, eres doctor, ¿verdad? Se nota, de verdad. Enhorabuena. Y luego, claro, está aquí don Ignacio, ciertamente pues ha hecho una obra muy hermosa. Y cómo no, don Alfonso Chacón, que es teólogo más que filósofo. Bueno, yo solamente deciros dos cosas. Nada más ser ordenado por el Papa Juan Pablo II, hace 26 años, me ordenó en la Basílica de San Pedro, tuve una charla con él. Y entonces me dijo algo que me llegó al alma.
no olvide, señor obispo, que usted es joven, yo tenía 47 años, 48, mejor dicho, que el gran problema del futuro va a ser el relativismo, la filosofía del relativismo, ¿no? Aquí todo vale, y cada uno hace lo que quiere porque tiene derecho a hacerlo, sin hacerse ninguna otra pregunta. Y entonces, después, en una comida que tuve con el Papa San Juan Pablo II, a mí me puso a la derecha. Y entonces estábamos, pues estaba Setién, entonces obispo de aquí, estaba el de Jaca, bueno, ya la mayoría han fallecido, sí, Osés, y etcétera. Y entonces estábamos hablando, Osés le decía, véngase un día con los esquís y mire, en la zona de Jaca se puede esquiar muy bien, porque a Juan Pablo II le gustaba esquiar. Y así, pues íbamos a tomar una comida pues muy sencilla, fue muy sencilla. Y yo estaba a su lado y entonces me miró y como diciendo este obispo tan joven, y le pregunté, ¿qué es lo que más siente en su corazón en este momento? Hombre, este obispo, qué desvergonzado, preguntarme qué siento en mi interior. Pues mire, se lo voy a decir. El gran problema del futuro será el relativismo. Y estoy haciendo una encíclica, Fides et Ratio, fe y razón. Y ciertamente es una encíclica profética. Bien, esto es lo que yo quería decir. El modernismo, todo esto, las corrientes siempre se han ido dando en la historia de la humanidad. Pero lo que no aguanta a veces el ser humano es que Dios le interrumpa. O sea, ¿por qué? Porque se convierte en Dios en sí mismo. Y este es el problema de hoy. Este es el gran problema de hoy. La idolatría de las ideas, la idolatría de los modos de vivir, ya están los parlamentos. ¿Cómo es posible que se dé una ley antiaborto, al aborto, y al año hay 45 millones de abortos? 45 millones. No se diga nada fuera del ámbito de los que tienen la posibilidad de lanzar la verdad, la justicia, el amor y la misericordia, y esta es la Iglesia. ¿Cómo es posible que se defina al ser humano en sí mismo y que pueda hacer lo que quiera y puede decir, yo quiero morirme ahora, la ley de la eutanasia? Y si vamos haciendo todo un análisis, son, sin duda, fuerzas del relativismo. Una joven me preguntó un día, ¿qué puedo hacer yo para, en el ámbito de mis compañeros, que nos tomamos un café o nos tomamos una copa o nos tomamos un... Todos ellos están en contra de la fe de la Iglesia. Bueno, en contra, dicen. Digo, pues tú no tienes más que decirles algo que para ti es importante. ¿Qué crees? ¿Y en qué crees? El credo. ¿Y qué vives? Los 10 mandamientos. Y mira, sobre eso dialoga con ellos. Porque a veces el diálogo se ha convertido en un consenso, y eso no es diálogo. El diálogo es que yo llevo la verdad, que es Cristo, y yo te la transmito, yo te respeto. Lo que digas, sí, pero no me hagas que yo ahora haga un consenso, bueno, si es Dios, si no es Dios, si esto, si aquello. No. Yo creo en la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia es el credo y la forma de vida, los 10 mandamientos. Tal es así que esto yo creo que es muy importante, y sobre todo hoy en este tiempo que nos toca vivir. Ya concluyo. Es importantísimo, porque si no, uno se deja llevar, hombre, ¿qué vamos a hacer? Estamos ahora en este modernismo, estamos ahora en este progresismo. La palabra progresismo, este no es progresista, yo sí. Tal. Entonces no. Yo quiero decir que hoy ser cristiano es tener la gallardía de ser testigo de la fe.
Y para ser testigo de la fe hay que saber en lo que creo y cómo lo vivo. Y yo creo que aquí es importante. Porque lo que le ocurrió a San Agustín. San Agustín, después de toda una vida pendenciera, San Agustín, después de fraguarse no sé qué, menos mal que tenía ahí a la madre que rezaba mucho por él, ¿no? Santa Mónica. ¿Qué es lo que le convenció a San Agustín? Si istis cur non ego. Si estos lo viven, ¿por qué yo no? Luego estamos en la época que tenemos que anunciar la verdad, la justicia, el amor y la misericordia con el testimonio, para no caer en el hipli-hapla de una sociedad que nos mueve, que nos dice, ser un poco más progresista, ser más... No, sencillamente. Y el testigo a veces tiene que ser, pues como ha ocurrido en la vida de los santos, ¿no? La martiría. Martiría es una palabra que significa testigo, testimonio, testigo. Y esto es lo que se nos está pidiendo hoy día. Por eso estamos llegando, y lo dice muy bien Benedicto XVI, a una iglesia de pequeñas comunidades. Testificando. Ya no es todos somos católicos, todos somos apostólicos, no. Cada vez se va notando más. Yo es por lo que estoy apostando en la diócesis y estoy viendo cómo están surgiendo pues pequeñas comunidades. Ayer estuve con 30 matrimonios, hay un grupo de sacerdotes que lo siguen, después jóvenes de una forma, de otra, que viven la palabra, testificar. Y en el centro de todo esto, la Eucaristía. Si os dais cuenta, todos los grupos que están surgiendo hoy día y que tienen fuerza son grupos que rezan ante la Eucaristía y viven de la experiencia profunda de la palabra y luego testifican aquello que viven. Y ahí podemos ver, cantidad de grupos, doy gracias a Dios, y ojalá cada vez más. Pero las mismas instituciones que están viniendo hoy día es la Eucaristía y los pobres. La Eucaristía y los pobres. Yo tengo a los peregrinos de la Eucaristía, a las misioneras de la Sagrada Familia, no sé dónde, que han empezado ahora, es todo un proceso, diría yo, de... Por eso, nada más, deciros que está viniendo otro momento más del modernismo, que es el relativismo. Y cuidado, que el relativismo solo lo único que hace es cegar y amordazar la verdad, la justicia, el amor y la misericordia. Bueno.